Es decir, en un comienzo el proyecto aquel pasaba por comprar tierras como si nosotros decidiéramos ampliar el campo de la cebada comprando los edificios colindantes. Bueno, por supuesto, para todos los que tenemos algo de pensamiento estratégico, nos damos cuenta enseguida que comprando los edificios colindantes podemos ampliar el campo, pero nunca vamos a liberar el barrio como un barrio de sus ciudadanos, de sus habitantes. ¿Por qué? Porque esto sería una empresa muy pequeña. Y efectivamente estos empezaron así, comprando tierras. Ya en ese momento había problema, porque claro, si compramos el edificio de enfrente y echamos a los inquilinos que llevan 2 generaciones viviendo allí, inmediatamente ya creamos el problema de los desahuciados. Y eso también empezó muy temprano en Palestina, porque ya en 1918, inmediatamente, mejor dicho, incluso antes, el proceso empieza a finales del siglo XIX, 1896, un poco antes, pero no importa. Empiezan a movilizarse los campesinos desahuciados y también empieza a surgir el movimiento en favor de contratar o de usar pura y exclusivamente mano de obra judía. Es decir, que los colonos den trabajo a su propia población y no a los autóctonos. Claro, yo me monto una granja o me monto eso, ocupo el edificio de enfrente y lo quiero alquilar, y lo lógico es que se lo alquila a los mismos que viven, que es hubiera sido lo más simple, y incluso en ese momento también era lo más simple en Palestina, que los campesinos fueran los mismos falajim, los mismos campesinos expulsados. Pero entonces es cuando surge el sindicato, el que fue durante casi un siglo, durante 80 años, el sindicato único israelí, la Histadrut, surge como una fuerza de choque, incluso como un grupo paramilitar para presionar a los capitalistas judíos que empleen mano de obra judía y no mano de obra palestina. ¿Por qué cuento este chascarrillo? Por dos cosas, por varias cosas. Primero, porque muestra cómo, porque muestra que ya desde muy temprano ese era un proyecto de separación, de exclusión, de apartheid. Más tarde, en ese momento no, porque no tenían el Estado, pero cuando tuvieron el Estado seguirá con la misma línea un proyecto de apartheid en contra de la población autóctona, que por esa misma época, esto ocurre a comienzos de los años 20, en 1918 ya se había realizado el primer Congreso Nacional Palestino para protestar ante los británicos, para protestar primero por la colonización británica y porque los británicos fomentaran esta inmigración de colonos a Palestina. Entonces, primero, fijaos, un sindicato surge ¿para qué? Para echar a una parte de los trabajadores y favorecer a otro. Y segundo, muestra también cómo la Histadrut en realidad es aunque para algo que en otras situaciones nos parecería algo bastante extraño, el sindicato se convierte en uno de los pilares para construir un estado de segregación, un estado de separación, un estado de exclusión y no uno de inclusión. Este mismo procedimiento, muy poco después, surgen los primeros grupos militares, las primeras milicias sionistas, y cumplían exactamente el mismo objetivo. Eran la respuesta a la protesta, a los levantamientos. Ya en 1929 fue la primera intifada. No fue en 1987 como pensamos nosotros, sino que fue en 1929 el primer gran levantamiento palestino en contra de la colonización. Y entre otras cosas, y un poco antes habían surgido estas fuerzas, estas milicias. ¿Por qué surgieron las milicias? ¿Por qué surgió el Histadrut? No solamente porque les gustara separarse, sino porque ya desde aquel entonces preveían que ese Estado, que este experimento colonial iba a incluir que para adueñarse del territorio había que expulsar a la población autóctona. Es decir, colonización, limpieza étnica, colonización, separación, apartheid y limpieza étnica son tres elementos que desde el comienzo están en la fundación del Estado de Israel, mucho antes que la ONU decidiera partir Palestina y darle una parte a esta minoría que se había formado ahí de población judía. De la misma manera que cuando uno se pregunta de dónde salen estos refugiados, estos millones de refugiados que están en Gaza, que están en Cisjordania, que están en el resto del mundo
árabes del Medio Oriente, perdón, y incluso están aquí en España, de dónde salen, y la propaganda israelí dice que se fueron por su propia voluntad, en contra de esta versión. La verdad histórica, señalada por los propios historiadores israelíes, incluyendo, bueno, el más reconocido de ellos, que es Ilan Pappé, tiene el libro La limpieza étnica de Palestina, traducida al español, y es un libro una lectura que recomiendo a todo el mundo. Mucho antes, inmediatamente que se decide la partición de Palestina, empieza la operación de limpieza étnica, de expulsar a los palestinos de sus pueblos y venir con el bulldozer detrás, para arrasar los pueblos e impedir que puedan volver. Y en 1949, cuando termina la guerra y se establece el Estado de Israel, viene detrás el Fondo Nacional Judío a plantar parques, reservas naturales encima de los mismos poblados, para que nunca en la vida pueda volver nadie a trabajar esas tierras. Y hoy en día uno va a Israel, entra en una reserva natural llena de pinos hermosos y nos cuentan hasta qué punto el medio ambiente es importante para la sociedad israelí, y se encuentra entre los pinos limoneros, manzanos, ruinas, unos cimientos ahí perdidos en el medio del pinar. Y si uno va con la visión inteligente y crítica, descubriría que en realidad es que ahí había un pueblo, y ese pueblo en 1948-49 fue demolido, fue destruido, como otros 240 pueblos en toda Palestina. Ese es el origen del problema de los refugiados y no otro. Después de lo que he contado, y me han señalado aquí los 5 minutos, os voy a saltar muchos años adelante, y efectivamente lo que se establece ahí es una sociedad, efectivamente, que durante muchos años fue completamente laica, hasta mucho después, incluso de la guerra de 1967, en la que conquistaron el resto de Palestina y crearon la situación de ocupación que tenemos hasta hoy. En todas las guerras que se realizaron, han tenido dos claves, y la de Gaza también tiene las mismas claves. Todos los ataques que ha realizado Israel, primero, han sido respuesta a la organización anticolonial, a los movimientos anticoloniales en el mundo árabe, sobre todo en la región, evidentemente, pero no necesariamente solo en la región, para golpear al mundo árabe y hacerle ver que aquí hay un orden, y es el orden imperialista. Segundo, ha tenido que ver más cercano a todos los intentos, a todos los momentos en que la sociedad palestina se organiza, por supuesto, para resistir y quitarse de encima la ocupación o la colonización. En este momento, en lo de Gaza, si alguien se preguntara cuál es el antecedente más directo al ataque a Gaza, no es que se secuestren tres colonos ahí en el medio de Cisjordania, sí es que Hamas y Fatah hayan llegado por fin a un acuerdo de unidad nacional que restituye la unidad nacional, y que vaya a haber un gobierno de coalición nacional. Eso es lo que amenaza al sionismo, y no ningún otro secuestro. Bueno, por supuesto que esto venía preparándose mucho antes, y el secuestro es meramente una excusa. De la misma manera que los supuestos misiles los cohetes lanzados por Hamas, que generalmente no llevan ni siquiera carga explosiva, son misiles que ante todo son de propaganda, para demostrarle al israelí que si no nos dejan a nosotros tranquilos, nosotros no os vamos a dejar tranquilos a vosotros, y por eso la mayor parte de los cohetes van sin carga, pero tienen el objetivo de llegar a Tel Aviv, porque claro, cuando suenan las sinanas en Tel Aviv, la gente no puede vivir tranquilamente, y ese es el principal objetivo que tienen. No van cargados, y el único daño que hacen es el del impacto al caer. Por eso, generalmente, no hay víctimas civiles, en contra de lo que dice la propaganda israelí. Y esto me lleva al último punto, que es el tercer factor que lleva al actual ataque a Gaza, es la profunda crisis de la sociedad israelí. La crisis social, que en su momento, hace 3 años, ya llevó a que una parte de la sociedad se montara una acampada mimética de la del 15M en Sol, con un carácter muy diferente, porque mientras 15M se caracterizaba por la inclusividad, aquello era una inclusividad que habla mucho de cómo es Israel, de solo judíos y solo occidentales, solo ashkenazíes. Es decir, no es que no hubiera palestinos, sino que tampoco había, tampoco se permitía estar, tampoco tenían lugar en esa acampada los judíos de origen sefardí, que son la gran parte de la población
pauperizada de la población más pobre dentro de la propia población judía israelí, que tampoco tuvieron lugar en esa acampada. Es decir, en cada uno de sus actos la sociedad israelí se retrata. Y en el ataque a Gaza, el tercer factor es justamente que ante el abismo de una crisis social sin posibilidad de respuesta dentro del propio marco de la sociedad israelí, la mejor solución es darle en el culo a los palestinos atacándoles. Y ese es el tercer factor que lleva al ataque a Gaza. No voy a entrar más, pero si luego tenéis, hace tiempo que me ha agotado mi tiempo, pero luego en el debate, si tenéis más preguntas, podemos ampliar más cosas sobre cómo funciona la sociedad israelí y qué relación tiene con la opresión del pueblo palestino.